Bienvenido entonces a este seminario junto a Admiral Latam, en el cual estaremos tratando divergencias con RSI y Fibonacci, estrategias básicas de trading. Gracias a los que dan el visto bueno con respecto al audio y la imagen este día martes de julio. Y por supuesto, recordarles que durante el mes estamos realizando distintas series en donde analizamos y por supuesto contemplamos el uso de herramientas y de análisis técnico y osciladores para que puedan ustedes mejorar su operativa diaria. Hoy, como el título lo dice, divergencias con RSI y Fibonacci. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admirals Latam, y por supuesto te doy la bienvenida a esta transmisión. Y te recuerdo, y por supuesto te invito a seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en el canal de YouTube Admirals Latinoamérica, como también en nuestro perfil de Instagram, @admirals_latam, en donde diariamente compartimos y por supuesto señalamos las últimas noticias de mercado para que tú, como cliente, trader, usuario de Admirals, estés informado en el día a día. Así que te dejo absolutamente invitado a seguirnos y por supuesto no perderte las últimas noticias que tenemos para ti. Bueno, entremos en tierra derecha y vamos a comenzar con el Fibonacci. Y me imagino que ustedes ya lo han visto en la plataforma, han intentado, por supuesto, entenderlo, utilizarlo, y seguro les ha resultado algo difícil de entender o bien de implementar. Vamos por eso entonces a comentar todo esto en términos bastante sencillos con el propósito de que sea una clase o bien una sesión bastante didáctica y entender también de esto, el trading ya es complejo, por tanto, ¿para qué complejizarlo más? Lo más importante de los Fibonaccis en términos generales es entregar e identificar zonas de soporte y resistencia. Recordemos que todo dentro del análisis técnico está o nos invita a tener puntos de confluencia, puntos de congruencia. Y eso viene finalmente alienado o viene cohesionado con el propósito de entender o bien de manejar las distintas variables y por supuesto también las distintas, los puntos de interés que el mercado está buscando, está considerando. Zonas de soporte, zonas de resistencia van a ser finalmente los puntos de interés que los mercados van a estar, o los operadores van a estar mirando con el propósito de comprar y vender los instrumentos financieros. Las retracciones de los Fibonacci, que ya vamos a estar mirando en detalle, se van a obtener dividiendo la altura de un movimiento o un impulso alcista o bajista en niveles procedentes de las proporciones de Fibonacci, que nos van a ayudar entonces a encontrar puntos de entrada en una operación. Van a estar entonces considerados los retrocesos como la posibilidad para comprar o vender un instrumento financiero de acuerdo a impulsos iniciales. La idea finalmente es que en los retrocesos nos van a poder medir valga la redundancia, los retrocesos que el precio pueda estar experimentando y hasta qué punto pueden volver a expandirse. De esa forma, entonces, vamos a estar buscando siempre acompañar la tendencia o el impulso inicial en nuestra operativa. ¿A qué me refiero con esto? A que un impulso Fibonacci o bien un retroceso Fibonacci en un impulso alcista nos va entonces a permitir medir un retroceso para buscar escenarios de compra y por supuesto prolongar o bien buscar una extensión en el precio con el propósito entonces de buscar beneficios en su evolución. Y en el caso de un retroceso o bien de un rebote al momento de revisar un impulso bajista, nos va a estar midiendo entonces los rebotes que el mercado experimenta para continuar con el impulso bajista inicial y esa forma entonces buscar obtener, maximizar nuestros retornos. La gran pregunta es de dónde nace finalmente este retroceso de Fibonacci y viene a tener una respuesta en una sola persona, en Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, que fue un matemático italiano en el siglo XVIII, famoso por haber popularizado la secuencia de Fibonacci, una sucesión de números que empiezan de 0 a 1 y a partir de la cual cada término va sumándose con el anterior. O sea, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 20, 34 y así sucesivamente. Por tanto, va a ser finalmente una espiral que va a ir proporcional de acuerdo obviamente a la suma de sus dígitos y del anterior, con el propósito de ir expandiendo o bien de ir mirando cuáles van a ser las secuencias y la evolución del precio final. Es por eso que Fibonacci, y aquí es donde resulta todo muy particular y muy interesante, está en la vida misma. Por razones sin entender, los números de esta serie aparecen en incontables configuraciones de la naturaleza y se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y aquí es donde, por ejemplo, los invito a aquellos que estén en este minuto con una taza de café en la mano y que sea un café de grano, van a terminar de tomarse su taza de café que están teniendo en la mano en este minuto y la borra, o sea, el café, lo que va a quedar al fondo de la taza, va a ser finalmente, si nosotros lo giramos, lo batimos en un sentido de una espiral, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, va a formar una espiral perfecto
con una secuencia de Fibonacci. Los animales, las mismas plantas, la biología, todo finalmente está relacionado y a esta configuración matemática que por ahora, sin entender, se va correlacionando y se va presentando a lo largo del tiempo. Así también existen relaciones esotéricas entre los números que conforman la serie. Por ejemplo, el cociente entre dos términos consecutivos se aproximan a la razón áurea de 1.618 a medida que vamos avanzando en la secuencia. Y de esa forma entonces va a ir entregando ciertas características interesantes en donde podemos obviamente entender que si en la naturaleza esta secuencia se va repitiendo, ¿por qué no considerarla en los mercados financieros? Finalmente, los mercados financieros dependen de la compra y venta en base a la especulación, en base a las decisiones, en base a la psicología de los inversionistas, pero también en base, por supuesto, a las condiciones generales y la correlación que estos puedan llegar a obtener o bien a presentar. Por tanto, es como entonces, si en la vida Fibonacci se presenta, ¿por qué en los mercados no considerarlo como tal y utilizarlo también a nuestro favor o como parte del entendimiento? Ahora vamos a revisar la magnitud de los retrocesos para poder comprender entonces ante las confirmaciones y la evolución del mercado que se va presentando y cómo se van a calcular la probable magnitud de un movimiento a conseguir o bien a prolongar o bien a manifestar. Por eso entonces que para lograrlo se van a aplicar ciertos porcentajes de obtenidos de la serie Fibonacci, con la cual la magnitud total de la tendencia va a responder a el impulso previo. Y los porcentajes más utilizados son los siguientes, o los porcentajes en general utilizados de manera predeterminada prácticamente entre los operadores, van a ser los siguientes: el 61,8, el 50%, el 38,2 y el 100% en definitiva. ¿Cuáles van a ser estos finalmente? El 61,8, que va a ser conocido también como la proporción áurea o número áureo, es el límite del cociente que se obtiene de la división de un elemento en la serie de Fibonacci entre el siguiente conforme la serie tiende a infinito. Por tanto, va a ser el retroceso al 61,8% de Fibonacci el valor que en definitiva nos va a entregar uno de los movimientos más asertivos para considerar patrones de acumulación y que la evolución de los mercados pueda continuar en el futuro. Así es como vemos en la gráfica, en la pantalla, la configuración de un Fibonacci en un impulso alcista. Si ustedes se dan cuenta, podemos apreciar que el mercado experimentó, aquí arriba, experimentó un impulso, un movimiento que superó máximos anteriores, mínimos anteriores, toda la secuencia, por supuesto, experimentó un movimiento alcista muy importante, y que este finalmente puede determinarse o la intención obviamente de un Fibonacci es medir hasta qué punto, luego del impulso alcista anterior, puede el mercado retroceder para buscar un futuro avance y continuar con el impulso inicial, ya que finalmente los impulsos están determinados, queramos o no, por fundamentos que se conocen en el día a día o por la demanda u oferta que el mercado pueda estar experimentando en un instrumento o en dicho instrumento. Entonces, si en algún punto, ya sea por algún fundamento, por alguna característica matemática, ya sea por las acumulaciones de órdenes de compra sin sentido, o también, por supuesto, por la acumulación de noticias que van a dar un horizonte o bien un impulso sobre un instrumento para que los compradores salgan a comprar de manera abultada dicha cotización, el mercado va a experimentar un movimiento en base a una condición. Por tanto, si esa condición inicial es fidedigna, es verídica, nos va a permitir entonces proyectar que el movimiento inicial podría eventualmente señalar que los movimientos futuros van a ir en la misma dirección. Entonces Fibonacci nos va a permitir identificar cuáles son los distintos niveles que el mercado puede retroceder para continuar con el impulso inicial. Y entonces, de esa forma, es como el mercado entonces va a ir a buscar una evolución positiva, en el caso, por supuesto, de un impulso alcista, o negativa, en el caso de un impulso bajista, con el propósito entonces de identificar estos puntos atractivos o bien puntos en común. Ahora, lo interesante de los niveles de Fibonacci, para que estos tengan mayor validez finalmente a la hora de analizar el mercado o de considerar diversos aspectos, es finalmente el considerar o bien el revisar la confluencia de datos, lo que estuvimos comentando en un inicio. Recordemos que en el análisis técnico tenemos que considerar varias y muchas variables como para tener un respaldo técnico y definir si es el momento de comprar o vender. Tenemos que finalmente no solamente respaldar nuestra decisión de compra porque el mercado está en una zona de soporte o en un punto de inflexión, sino que también tenemos que, o lo podemos apoyar nuestra idea, nuestra visión, por otras herramientas que vayan dando confluencia finalmente y un apoyo técnico o bien un análisis un poco más robusto para poder considerar efectivamente un escenario de compra. Y en el caso entonces de los niveles de Fibonacci,
estos niveles, si bien per se ya nos van a entregar una definición, un punto atractivo para considerar tal vez un cambio, una continuidad en la dirección del movimiento inicial, si estos niveles, ya sea el 61.8, el 50, el 38.2, calzan, o como yo lo menciono, se correlacionan, se, se, se superponen con otros, como por ejemplo niveles de resistencia previos, soportes previos, que nos pueden ayudar a determinar con mayor acuciosidad que el nivel de Fibonacci puede funcionar finalmente como un soporte, en el caso puntual, por ejemplo, del ejemplo que tenemos en pantalla, nos va a servir entonces para considerar con mayor seguridad un escenario o bien una posición de compra. En el caso del ejemplo que tenemos en pantalla, si ustedes se dan cuenta, el 61,8% de Fibonacci del impulso inicial, el retroceso, se acerca y se aproxima hacia máximos previos, por tanto, los máximos previos comienzan a funcionar como soportes para el precio, y al mismo tiempo la secuencia de mínimos que es creciente en el precio se acerca también a un 61,8 en el caso de que el mercado venga retrocediendo paulatinamente de cara o bien tras el impulso inicial. Así es como entonces el 61.8 en este caso puede llegar a ser un nivel de Fibonacci que tenga mayor veracidad o que sea un nivel más fidedigno para considerar finalmente una compra y que esta obviamente pueda resultar en retornos atractivos y bien positivos para nuestra inversión. El 50% es el retroceso más comúnmente aceptado, equivalente a la mitad del avance de la tendencia principal, por tanto, va también a tener una validez importante, mientras que el 38,2 se obtiene de restar el 61 de la unidad, 71,8 de la unidad, para poder entonces identificar este punto intermedio. Así es como entonces van a entrar a identificar o bien puntos en donde las fórmulas matemáticas también nos van a ayudar a identificar o bien entregar estas zonas de apoyo, zonas de resistencia, para buscar órdenes de compra o de venta. ¿Cómo dibujar un retroceso de Fibonacci? En los movimientos bajistas, el impulso, o bien tanto en impulsos o movimientos bajistas o alcistas, el Fibonacci se va a medir siempre de izquierda a derecha. Y esos movimientos, en el caso de ser un movimiento bajista, lo vamos a descifrar mirando desde el impulso bajista y buscando los retrocesos que el mercado esté definiendo, y el 61.8, como ustedes se dan cuenta, actúa en confluencia con la secuencia de máximos decrecientes, por tanto existe una mayor validez para buscar posiciones de venta, no tan solo por el nivel de Fibonacci, sino que también porque está convalidado o bien está validado por la tendencia bajista, lo cual le da también una mayor validez a buscar posiciones de venta y tener mayor seguridad en la transacción de la venta corta que podamos estar implementando finalmente. En el caso de un movimiento o impulso alcista, el mercado nos va entonces a mostrar o a manifestar un tramo en donde de izquierda a derecha se van a medir los niveles. Y ahí es donde finalmente el final del impulso es medido, retroceso o pullback, que es normalmente denominado, y por supuesto, obviamente, el retroceso hacia los niveles de Fibonacci para buscar el orden de compra en el caso de tener un movimiento o impulso alcista inicial. Te quiero recordar que en Admirals desde julio del año 2021 le decimos sí a las acciones y no a las comisiones. A través de nuestras distintas cuentas puedes operar acciones, tus acciones favoritas, sin pagar comisiones. Para más detalle y más información, te invito, por supuesto, a consultar con tu ejecutivo o escribirnos a latam@admiralmarkets.com para que puedas saldar tus dudas en el corto plazo. Bueno, ya habiendo finalizado un poco el entendimiento del Fibonacci, que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, en tiempo real, para que lo podamos medir y ustedes aprendan dónde entenderlo, dónde descifrarlo, vamos a comenzar a hablar del Relative Strength Index, que es el RSI. Es un indicador de tipo oscilador utilizado en el análisis técnico para predecir tendencias en los precios y saber si un activo se puede encontrar sobrecomprado o sobrevendido. Particularmente, el RSI, una de las señales más interesantes, o bien una de las características más interesantes, es determinar si un instrumento puede estar encontrándose en una sobrecompra o en una sobreventa, que como bien hemos dicho, cada indicador, cada oscilador o cada herramienta técnica no nos va a entregar una señal de compra o de venta de manera inmediata, sino que tenemos que, por supuesto, sumarla a otras para poder considerar entonces esta como una posibilidad de inversión o bien de trade. El RSI va a tratar siempre de predecir un cambio en la tendencia de los precios de un activo, lo que va a ser siempre útil para saber el movimiento a invertir. Ahora, lo interesante del RSI es que es un oscilador técnico que nos va a entregar una información anticipada, no fidedigna en un 100%, pero una información anticipada con el propósito de manifestar entonces un posible movimiento o un cambio de dirección en el mercado para así entonces nosotros considerar una transacción y poder obviamente manifestar nuestras órdenes de compra o de venta. En este caso,
como te comentaba, es un indicador de tipo oscilador que es utilizado dentro del análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja en los movimientos sucesivos que estos van presentando en torno al cierre. Una de las señales, como te comentaba, más importantes van a ser los niveles de sobrecompra o de sobreventa, que ya te los voy a explicar dónde se van a encontrar, pero también la señal más importante bajo mi criterio, o bien la que utilizamos día a día para nuestro análisis y nuestros seminarios de trading en vivo, es la divergencia que este nos puede proporcionar o mostrar en relación al precio, ya que es el oscilador, el Relative Strength Index, el indicador de fuerza relativa, es un derivado del precio, un derivado en relación a la fuerza. La fuerza o bien la relación va a estar derivada entonces en torno a eso. ¿Cuánto está aumentando o cuánto es la fuerza que el mercado está mostrando en comparación al precio? Si nos damos cuenta en el ejemplo que tenemos acá en la imagen que nos acompaña en el slide, lo interesante es que nosotros podemos identificar en la parte alta, podemos identificar el comportamiento del precio y por acá abajo el comportamiento del RSI. Y fíjense qué es lo que ocurre. El precio marca mínimos decrecientes, pero el RSI marca mínimos crecientes. Como es un indicador de fuerza relativa, un indicador de fuerza, nos está diciendo que la fuerza de caída que el precio está mostrando en el segundo mínimo o el mínimo más bajo no es no tiene una fuerza mayor a la primera, al mínimo inicial que el precio está mostrando. Por tanto, eso quiere decir que la fuerza de caída que el precio muestra no es tan fuerte para mostrar finalmente un comportamiento negativo en su relación. Y de esa forma entonces los mercados van a estar oscilando bien, el RSI nos va a estar entregando ese tipo de información para definir con cuánta fuerza está cayendo realmente el mercado y si está cayendo o no está cayendo tan fuerte como el precio lo está haciendo, puede entonces estar mostrando una divergencia, en este caso, como el ejemplo nos indica, una divergencia alcista, ya que el indicador o bien el indicador de fuerza relativa, el RSI, nos está mostrando mínimos crecientes en relación al precio, entonces nos está diciendo que la fuerza de caída es menor, por tanto, significa que, o tiende a significar, que los vendedores se están agotando, que la fuerza de venta se está agotando finalmente. Recordemos que finalmente una de las señales principales y la primordial es que nos va a entregar zonas o señales de sobrecompra y sobreventa que ya vamos a revisar a continuación. Como podemos ver en pantalla, el RSI se grafica de esta forma. Lo vamos a graficar o bien considerar de esta forma en todas las plataformas de trading o en la mayoría, y vamos a encontrar en la parte superior izquierda, en la esquina superior izquierda, el nombre del indicador y el periodo, 14. Por lo general es el número estándar que se considera a la hora, por supuesto, de graficar un RSI con los periodos de tipo de 14. Y los números siguientes van a ser los 57 y 62, que van a ser los valores que se está entregando el RSI en ese minuto, y el último registrado y el que se está desarrollando. Por tanto, tenemos que entender entonces ahora los campos de división del RSI. Tenemos por acá de 0 a 30, que van a ser los valores de sobreventa, de 30 a 70, que va a ser el valor intermedio o valores intermedios, y de 70 a 100, valores de sobrecompra. Por tanto, cada vez que el RSI se acerque a valores por debajo de 30, nos va a estar indicando que la fuerza o el indicador de fuerza relativa está mostrando que la fuerza vendedora se está agotando, está sobrevendido, está muy vendido finalmente el instrumento. Eso es una señal que, como bien te decía al principio, no es una señal para determinar si el precio va a volver a subir de manera inmediata, porque tenemos que obviamente siempre estar apoyándonos por otros indicadores u otras herramientas, que ya te voy a mostrar por qué se ejemplifica eso. Y en el caso cuando cuando el RSI sube hasta niveles de 70 y 100, es donde el mercado está en un punto de sobrecompra, que tal vez los compradores se están agotando y los vendedores pueden comenzar a hacerse partícipes de las operaciones o bien tener un protagonismo mayor en el mercado. Por tanto, de esa forma es como lo podemos ir identificando. Entonces, una RSI por sobre 70 es una señal en términos sencillos y básicos como una señal de venta, y un RSI por debajo de 30 es una señal de compra en términos sencillos, o bien una de las teorías o como se explica la teoría sencilla del RSI. Sin embargo, como ya te comentábamos, la señal más importante es la divergencia que nos puede mostrar en relación al precio. Si se dan cuenta, el RSI ha mostrado en diversas oportunidades en esta gráfica valores de sobrecompra y valores de sobreventa, como podemos ver acá y como podemos ver allá, finalmente. Entonces, todos estos detalles o toda esta situación es la que finalmente nos va a invitar a comprender o bien a manifestar
cuáles son los valores de divergencia o de sobrecompra que el mercado puede estar mostrando. Pero si tú te das cuenta, la primer ejemplo en donde están el RSI en zonas de sobrecompra, el mercado o el precio, a pesar de estar en niveles de sobrecompra, siguió subiendo consecutivamente. Por tanto, ahí nos deja en evidencia que un RSI, al estar sobrecomprado, no significa que el precio vaya a caer o que no, o que deje de subir. Y en el caso contrario, cuando el precio está o el RSI alcanzó niveles de sobreventa, siguió cayendo el precio. O el RSI no estaba mostrando niveles de sobreventa, el precio siguió cayendo. Por tanto, no quiere decir finalmente que los vendedores se van a alejar y los compradores van a comenzar a existir. No, que la fuerza obviamente se ha sobrevendido, que tal vez o es probable que los compradores en algún minuto se hagan partícipes o se hagan presentes, es la señal que o como la forma nosotros tenemos que interpretar. La posibilidad que la probabilidad comience a aumentar de que el mercado cambie, que lo va a hacer de manera inmediata, no, que puede cambiar dentro de pronto, efectivamente. Esa va a ser finalmente la forma en la cual nosotros podemos ir entendiendo o bien manifestando las intenciones de compra, de ser claros con las variaciones que el precio puede estar mostrando en relación al RSI. Ahora, si te complica el análisis técnico y la verdad que ya llevas tiempo sin poder dominar los mercados, te invito a conocer nuestra plataforma Copy Trading, en donde vas a poder conocer las mejores estrategias, o tú, si ya eres un trader experimentado y tienes una estrategia rentable, puedes también tú ofrecer tu estrategia para que otros te sigas y cobrar por ser, obviamente, un proveedor. Si no, puedes seguir a los mejores traders para copiar sus estrategias, para copiar sus posiciones de compra o de venta de manera automática, con el propósito, por supuesto, de rentabilizar tu dinero. Para más detalles, te invito a conocer o bien a mirar un seminario que colgamos hace poco en el canal de YouTube. Búscalo como Copy Trading para que así entonces te adentres en este mundo y puedas rentabilizar e invertir de manera sencilla tu dinero. Lo interesante de esto es manifestar, por supuesto, lo que ya comentábamos, los puntos claves a considerar, las zonas de confluencia. Si el mercado, por supuesto, se encuentra en una zona de resistencia, la idea siempre va a ser vender. Si el mercado se encuentra en una zona de soporte, la idea siempre va a ser comprar. Por tanto, el RSI nos va a ayudar a identificar que si el precio, cuando el precio se acerca a un nivel de resistencia y el RSI al mismo tiempo está sobrecomprado, ya tenemos dos antecedentes. El precio se acercó a un nivel de resistencia, porque en el pasado el mercado ya ha retrocedido a partir de ese nivel, por tanto la probabilidad de que el mercado vuelva a retroceder o a caer es mayor, y eso obviamente no significa que si el RSI a su vez está en un nivel de sobrecompra, puede estar entregándonos una siguiente señal de que los niveles de compra se han comenzado a agotar y la posibilidad o la probabilidad de que el mercado comience o los vendedores comiencen a ser partícipes puede aumentar y con ello obviamente determinar una idea de venta en el mercado finalmente o en las posiciones que puedan estar desarrollándose en este caso. Podemos ver algunos ejemplos de divergencia. Si te das cuenta, los mínimos del precio son decrecientes, los mínimos del RSI son crecientes, que van a determinar también la dirección del mercado. El RSI o la divergencia que el RSI pueda estar manifestando va a ser siempre la que va a determinar la dirección en la cual nosotros vamos a estar orientando nuestra transacción. Si el RSI es un RSI con divergencia alcista, es motivo para buscar compras. Ahora, una de las claves importantes a la hora de determinar, por supuesto, una divergencia, es que ambos puntos de divergentes de mínimos crecientes o máximos decrecientes o cambie la dirección, es que finalmente el RSI esté, en el caso, por ejemplo, de una divergencia alcista, esté finalmente por debajo de los niveles de 30, que ambos puntos, como el ejemplo lo muestra, estén por debajo de 30, con el propósito entonces de determinar que efectivamente la fuerza vendedora está agotada en ambas ocasiones, y por ello obviamente la posibilidad que el mercado experimente un cambio tienda también a ser de esa forma. Pero también podemos identificar las divergencias o bien el comportamiento de la RSI acompañando el movimiento del precio, que muchas veces va a resultar en una forma de acumulación. Cuando el precio muestra una tendencia, como lo muestra el siguiente ejemplo, o el ejemplo número 2, si el precio está mostrando una tendencia bajista y el RSI está acompañando también con una tendencia bajista, muchas veces quiere decir que el mercado se está acumulando. Por tanto, como bien sabemos y lo comentábamos al principio, los movimientos del RSI van a ser un anticipo de lo que el precio puede estar haciendo finalmente en el mercado en el día a día. Entonces, de esa forma, van a ser un anticipo de un posible quiebre de la tendencia que el precio estaba manifestando. Por lo cual, si el RSI es quebrado en su tendencia, aumenta la probabilidad de que el precio pueda quebrar la tendencia del precio y nosotros podamos anticipar una posición de compra en el momento adecuado. Podemos ver otro ejemplo. Divergencias, máximos de igual valor en el RSI, máximos crecientes en el precio, por tanto es una señal divergente, y fíjense qué es lo que ocurre finalmente con el precio. Termina cayendo en el segundo máximo que el precio está señalando,
Y por lo general, las vueltas del precio, ya sea el retroceso o el rebote que el mercado pueda estar experimentando, por lo general siempre van a buscar niveles de soporte o niveles de resistencia o las medias móviles que pueden estar actuando como tal. Por tanto, ahí es donde uno tiene que ser claro y conciso, de identificar finalmente esos puntos, en donde nos vamos a buscar el objetivo, cuál va a ser mi take profit, cuál va a ser mi stop loss, muchas relaciones para tener en cuenta. Y también, como lo comentábamos en el ejemplo anterior, el RSI va a acompañar muchas veces tendencias, y si las tendencias son vulneradas, estarían anticipando también quiebres en las tendencias que el precio puede estar dibujando. En el caso del ejemplo del S&P es donde finalmente podemos ver también una divergencia que está en veremos a poder desarrollar o a poder considerar. En un gráfico de 4 horas el S&P muestra máximos crecientes, mientras que el RSI muestra máximos decrecientes, anticipando un señal de venta que el mercado puede estar desarrollando. Una venta que podría ir a buscar la media móvil o valores inferiores o niveles de soporte para buscar entonces la contracción que el precio o el mercado esté desarrollando finalmente. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos en tiempo real que me parece interesante mirar, que de los cuales se están dando al día de hoy para que tú puedas obviamente considerar en tus próximas estrategias de trading. Y fíjate qué es lo que ha ocurrido con el dólar frente al peso chileno durante el último tiempo. Fíjate por acá. El mercado en su RSI en este gráfico diario viene mostrando un canal bajista acumulativo en relación también al comportamiento del precio. Fíjense, máximos, que van siendo muchas veces del mismo valor o similares, y el RSI va mostrando un movimiento decreciente, igual que los mínimos decrecientes, un canal bajista acumulativo. Y fíjense qué es lo que pasa con el RSI. Ya desde el día de ayer, el RSI venía anticipando un quiebre de la tendencia bajista. Y fíjense qué es lo que pasa el día de hoy con el precio. El precio manifestó un quiebre por sobre la zona de resistencia, anticipando entonces un posible movimiento alcista hacia el próximo máximo o a la próxima zona de resistencia, que estaría en torno a 835 pesos por dólar. Por tanto, ahí tienen una idea para estar comprando finalmente dólar frente al peso chileno, una característica en donde la RSI nos puede ayudar. Una señal por ejemplo, en relación al RSI, va a ser el comportamiento del oro. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa con los impulsos que el oro está experimentando? Podemos medir este último impulso que el oro tiene en consideración. Fíjense, este impulso es el que el mercado consideró, y nosotros lo medimos en un gráfico diario. Lo vamos a mirar en un gráfico diario para ver con mayor claridad la evolución del precio y de los impulsos. Podemos entonces considerar que desde este mínimo, siempre izquierda a derecha, se desarrolla finalmente el RSI. Acá lo tenemos, el RSI, o sea, el Fibonacci. Y fíjense dónde el precio se está apoyando. El precio se está apoyando en el 61.8 de Fibonacci. Por tanto, nos da una señal ya de soporte para el precio, pero también ese soporte de Fibonacci está siendo calzado, o bien está siendo validado por una secuencia de mínimos en el comportamiento del precio desde noviembre del año pasado. Por tanto, existen dos argumentos en este caso: una línea tendencial que podría estar reuniendo la capacidad para buscar un nuevo impulso alcista en su cotización y mostrar entonces un incremento hacia los máximos previos, o continuar con un movimiento mayor, pero también, por supuesto, apoyado por el último impulso o bien el nivel de Fibonacci que podría dar esa característica. Ahora, ¿cuándo podamos a comprar oro? Cuando el oro probablemente identifique o vulnere finalmente con creces esta línea de tendencia que viene marcando, viene esta secuencia de máximos decrecientes que viene registrando durante el último tiempo, para buscar entonces un escenario de compra propicio. Probablemente la condición para el oro está obviamente reuniendo escenarios de compra. Si revisamos en gráficos de 4 horas, la lateralidad está haciendo o está buscando ser vulnerada por sobre 1930 dólares la onza, y una vez vulnerando esta zona, es donde nosotros podemos identificar entonces la posibilidad para estar buscando posiciones de compra en la cotización del oro, por supuesto también apoyado por referencias fundamentales. Todo obviamente tiene que ir en un contexto para poder evaluar finalmente las transacciones, para poder respaldarlas, no cejarnos solamente con una señal. Si el precio está rompiendo una zona de resistencia, tenemos que poner en contexto esa zona de resistencia. ¿Por qué se encuentra ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el precio está rebotando? ¿Podría seguir rebotando? ¿Podría seguir incrementando su valor? Son preguntas que nos tenemos que hacer constantemente antes de evaluar una compra o una venta en el mercado. Y de esa forma entonces poder desarrollar nuestras estrategias en el día a día, con el propósito de llevar a cabo mejores operaciones y por supuesto una mejor
mejor entendido de nuestra operativa con el propósito de rentabilizar nuestro dinero finalmente. En eso se basa todo, rentabilizar nuestro dinero y no, obviamente, olvidar las reglas en términos de inversión. No perder dinero es la regla número 1 y la regla número 2, como dice Warren Buffett, es no olvidar la regla número 1. Y en base a esto, por supuesto, los mercados y por supuesto los operadores van obviamente entendiendo, van mirando todos los antecedentes habidos y por haber para tomar mejores decisiones de inversión. Y el Fibonacci y RSI, para mí, es uno de los osciladores y indicadores técnicos que más ayuda nos va a presentar para poder identificar puntos de entrada y también puntos de salida en muchos de los casos. Por supuesto, esta es una pincelada teórica. Claramente no vas a aprender a usar el Fibonacci y el RSI en una sola clase y quedar un experto. Por tanto, es así como nosotros en Admirals nos enfocamos en que nuestros usuarios y clientes no tan solo aprendan en estos seminarios, sino que también lo hagan en el día a día en nuestras sesiones de análisis y trading. Que no solamente analizamos y damos nuestra referencia, las ideas de trading o dónde comprar y dónde vender, sino que explicamos cada uno de los aspectos del mercado y desde el punto de análisis técnico fundamental para que ustedes vayan aprendiendo y por supuesto puedan ser mejores traders el día de mañana. Bueno, estimados, con esto vamos dando cierre a la presentación del día de hoy. Como siempre, agradecerles por su participación y me gustaría saber si tienen alguna duda que quieran manifestar de lo que hemos estado comentando. Y si no, por supuesto, siempre la pueden hacer llegar al correo electrónico latam@admiralmarkets.com o a mi correo directamente a renato.campos@admiralmarkets.com. Aparentemente no hay dudas y consultas. Quiero agradecerles, por supuesto, por la participación nuevamente. Por ahí nos dice Teresa, todo claro. Gracias, Teresa, por manifestar tu comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa, por sumarte y, por supuesto, a todos los que participaron de esta instancia. Bueno, aparentemente no hay más comentarios o preguntas. Lo dejamos hasta acá. David también nos agradece. Gracias, David, a ti. Nos estamos viendo entonces el próximo martes para revisar una nueva cápsula y por supuesto una nueva estrategia de trading para que puedas tú aprender y por supuesto implementarla en las sesiones de trading en vivo que realizamos, como te digo, lunes, miércoles y viernes en el canal de YouTube Admirals Latinoamérica. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad.